Cuando se habla de Batman, la mente suele volar hacia Gotham envuelta en sombras, el murciélago sobrevolando entre gárgolas y un hombre roto que libra una guerra interminable contra el crimen. Sin embargo, en medio de esta historia marcada por la tragedia, hay un capítulo que brilla como una rara victoria: la vida de Dick Grayson, el primer Robin, el niño que creció bajo el ala del Caballero Oscuro y, con el tiempo, dejó de ser la sombra para convertirse en su propia luz. Un viaje que comienza con la desgracia, pasa por la rebeldía y culmina con la independencia. Y, quizás, el mayor logro que Bruce Wayne jamás consiguió. Dick Grayson debutó en el número 38 de Detective Comics en 1940 y desde entonces se convirtió en una figura esencial en el universo de Batman. Su historia empieza lejos de los callejones de Gotham, en un circo. Nacido en el seno de los Grayson voladores, Dick creció entre acrobacias, luces brillantes y el sonido de aplausos. Era un niño que vivía suspendido en el aire, literalmente, pero cuyo mundo estaba lleno de estabilidad, amor familiar y comunidad. Todo eso se derrumbó en una sola noche. Durante una presentación, un criminal sin escrúpulos llamado Tony Zuko saboteó el equipo de los Grayson para extorsionar a los dueños del circo. La cuerda se rompió y sus padres cayeron al vacío ante los ojos de Dick. No hubo red que los salvara. Esa imagen quedó grabada en su mente con el mismo peso que la de un niño llamado Bruce Wayne, años atrás, viendo morir a sus propios padres. Bruce estuvo presente esa noche. Al ver al pequeño Grayson destrozado, sintió algo más que empatía. Se vio reflejado en él. Sabía que el dolor de perderlo todo podía moldear o destruir a una persona, por lo que, aunque no se veía a sí mismo como una figura paterna, tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de ambos, con tal de darle el tipo de entendimiento que él no sintió recibir en su infancia. Bruce lo acogió como su pupilo, pero lo que hizo no fue solo caridad o compasión. Acabó ofreciéndole un propósito. Considerando la determinante postura del niño por cazar al asesino de sus padres, en lugar de dejar que el dolor lo consumiera, lo entrenó, le enseñó combate, estrategia y, sobre todo, le mostró que la tragedia podía transformarse en una fuerza para hacer el bien. Ayudarlo no solo implicaría darle enfoque a la cruzada de Dick, sino también ayudar al niño roto que él también era. Así nació Robin, el Chico Maravilla. El nombre y el traje, llenos de color y optimismo, contrastaban con la oscuridad de Batman. Dick no solo se convirtió en su compañero de lucha contra el crimen, sino también en su ancla emocional. Mientras Bruce aportaba la sombra, Dick aportaba la luz. Juntos enfrentaron a Zuko y en una victoria tan personal como profesional, lo llevaron ante la justicia. Robin representó algo nuevo para Batman, un símbolo de que incluso en la peor de las tragedias podía florecer algo bueno. Gotham ya no solo tenía un vigilante implacable, sino un dúo dinámico que inspiraba a sus ciudadanos. Y para Dick, esta etapa fue un aprendizaje intenso, pero también la base de su identidad como héroe. Durante los años como Robin, maduró rápidamente. Aprendió de los métodos de Batman, pero también empezó a desarrollar su propio enfoque. Donde Bruce era calculador y sombrío, él mostraba carisma, empatía y una capacidad natural para conectar con la gente. No era simplemente un aprendiz, sino un héroe por derecho propio. Esa diferencia de temperamento sería, con el tiempo, tanto una fortaleza como una fuente de conflicto. Él no quería limitarse a ser el reflejo de Batman.
Quería descubrir quién era más allá de la sombra del murciélago. Esta inquietud crecería con los años, alimentada por su liderazgo en los Jóvenes Titanes. Allí, sin Batman sobre su hombro, mostró su capacidad estratégica y su talento como comandante. Luchó junto a Wonder Girl, Kid Flash, Cyborg, Starfire y Raven, enfrentando amenazas que superaban con creces las calles de Gotham. Esta etapa fue crucial, ya que descubrió que podía ser un líder sin depender de Batman. Ya no era solo el compañero o el sidekick, era el que trazaba planes, inspiraba a su equipo y tomaba decisiones que podían significar la vida o la muerte. Con los Titanes, aprendió que la justicia podía buscarse sin recurrir al mismo nivel de oscuridad que su mentor. Sin embargo, la relación con Batman comenzó a tensarse. Bruce, protector por naturaleza y marcado por su propio trauma, veía en él a un hijo que no podía perder, pero también a un héroe que debía dejar de ausentarse en su misión por Gotham y comprometerse de lleno con ella. Esa dinámica generó fricciones constantes. Dick quería independencia, Bruce control, y como suele ocurrir en muchas familias, las discusiones se volvieron inevitables. En los cómics, esta ruptura tuvo diferentes versiones, pero todas compartían un punto en común. Dick dejó de ser Robin porque necesitaba ser algo más. No se trataba de un rechazo hacia Bruce, sino de un deseo de crecer. Ya no era el niño del circo ni el adolescente bajo el ala de Batman. Era un hombre que debía encontrar su propio camino. I thought we had the same goals. Things change. I changed. The game's over, Batman. I quit. Cuando colgó el traje de Robin, lo hizo con una mezcla de dolor y determinación. Ese traje simbolizaba sus años de aprendizaje y amistad con Bruce, pero también sus límites. Dejarlo atrás no significaba romper con todo lo que había aprendido, sino honrarlo de otra manera. El momento de la separación no fue para nada sencillo. Bruce, incapaz de expresar plenamente sus emociones, lo dejó ir sin demostrar cuánto le dolía. En el fondo, sabía que Dick estaba listo, pero aceptar su independencia era otra cosa. Para él, perder a su compañero era como revivir, en parte, la pérdida de su familia. Dick encontró su nueva identidad inspirado, curiosamente, por una historia que Superman le contó sobre un héroe kryptoniano llamado Nightwing. El nombre evocaba independencia, valentía y un espíritu propio. Con un traje oscuro y un diseño más sobrio que el de Robin, Nightwing debutó como una figura madura, segura de sí misma y lista para luchar por su cuenta. Ya no patrullaba solo Gotham, sino también Bloodhaven, una ciudad corrupta que parecía una extensión natural del caos de Gotham, pero donde podía forjar su propio legado. Nightwing no solo era un nuevo alias, era la confirmación de que Dick Grayson había completado su transición de aprendiz a maestro. Lejos de lo que algunos podrían pensar, su relación con Batman no se rompió de forma definitiva. Hubo tensiones, sí, pero también momentos de alianza y reconciliación. Bruce, en su forma seca, llegó a expresar orgullo por el hombre en el que Dick se convirtió. So, here's the part where you tell me off. I'm proud of you, Dick. Are you feeling okay? Incluso, en más de una ocasión, admitió que era una versión de sí mismo que había logrado escapar de la amargura que lo consume. The city is yours now. You save it. Do what I couldn't. Be a better Batman. Cuando las circunstancias lo exigieron, Dick regresó a portar el manto de Batman,
especialmente durante etapas en las que Bruce estuvo ausente o incapacitado. En esos momentos demostró que había asimilado lo mejor de su mentor, sin perder su propia esencia. Fue un Batman distinto, más abierto, más humano, pero igual de eficiente. Decir que Dick Grayson es el mayor logro de Bruce Wayne no es para nada exagerado. Bruce no solo salvó a un niño del dolor de la orfandad, sino que logró algo que raramente consigue: romper el ciclo de trauma. En un mundo donde su guerra parece interminable y la oscuridad siempre gana terreno, ver a Dick crecer, independizarse y prosperar es toda una victoria inusual. Grayson no se convirtió en una copia de Batman, aprendió de él, adoptó su sentido de justicia, pero lo equilibró con esperanza y optimismo. Representa la prueba viviente de que la misión de Batman va mucho más allá de atrapar criminales. En Dick, Bruce encontró no solo un aliado, sino a un heredero que superó al maestro en algunos aspectos. La historia de Dick Grayson es, en el fondo, la historia de cómo una tragedia puede transformarse en una fuerza imparable de cambio. Desde el niño acróbata que perdió a sus padres, hasta el líder de los Titanes y protector de Bloodhaven, siempre avanzó hacia adelante. Y aunque su camino estuvo marcado por desacuerdos con Bruce, nunca dejó de considerarlo su familia. Nightwing simboliza independencia, pero también lealtad. Es la confirmación de que el legado de Batman no se mide solo en miedo a los criminales, sino en las vidas que ha tocado y transformado. You brought us all together because you understood our pain, our loneliness better than anyone could. We needed family. We needed you. You're not just a mask. You're a man. The best man I've ever known. A través de darle un cierre a su desgracia y un modo de superarla, las cosas más pequeñas, como la amistad y el romance, le han sido más sencillas, más fáciles de lo que fueron para Bruce. Es cierto que la vida que eligieron representa un peligro, el caminar sobre una cuerda floja por encima del abismo, pero en los ojos de un joven se vio diferente. Él vio la emoción, la aventura, y milagrosamente ayudó a que Batman pudiese verla también durante un tiempo. Es por eso que la existencia de un Robin es trascendental, ya que además de mostrar la compasión del vigilante al intentar ofrecer una vida que jamás se pudo permitir, funciona como un recordatorio constante al propósito de su cruzada: impedir que ningún otro niño deba pasar por lo que él pasó. Y la historia de Richard Grayson no es solo la crónica de un joven que superó la tragedia, sino el testimonio vivo de que incluso en la oscuridad más densa, alguien puede convertirse en pura luz. Su tutor lo entrenó, sí, le enseñó a luchar, a pensar como un detective, a ser un símbolo, pero Dick aprendió algo que ni siquiera su maestro había dominado del todo: vivir sin que la sombra lo consuma. I don't want your childhood to be consumed by revenge, like mine was. Bruce le ofreció una dirección y su desgracia lo impulsó a actuar, pero no a costa de sus relaciones personales, no a costa de dotarlo de una paranoia enfermiza o a desconfiar hasta de su propia silueta, pero en especial no a costa de su felicidad. Por lo que, si Batman es el murciélago que acecha en la noche, Dick Grayson es el ala que se despliega al amanecer.